Tema porque polémica sigue generando el sistema de admisión escolar. De hecho, un grupo de académicos cuestionan las cifras dadas a conocer por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el marco del anuncio de los cabildos para apoderados. Para hablar del tema nos acompaña Alejandro Carrasco, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Alejandro, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero, para explicarle un poquito a la gente que quizás no sigue al dedillo este tema, y ya es complicado hablar de sistema de admisión escolar. ¿Cuál ha sido la polémica estos últimos días, los números que da a conocer la ministra y cómo es corregido de parte, por ejemplo, de la Universidad de Chile? Porque lo que dio a conocer la ministra al final no era quizás lo más entre comillas completo. Bueno, yo diría que lo complejo de esto es que la cifra que entrega el Ministerio de Educación no es errónea, una cifra real. El 36% quedó en una de sus primeras preferencias. El punto es cómo, como política pública, comunican el resultado de una política de implementación. Y entonces la polémica es que efectivamente es 36% en primera preferencia, pero solo considerando los colegios sobredemandados. Si uno toma... ¿Qué porcentaje del total de colegios tiene sobredemanda? 30%. Ya. O sea, lo que muestra la ministra, los números que Sí. toma corresponde al 30% Claro. de los colegios. Aquellos colegios donde hay gente más quiere demanda postular. que los cupos Exactamente. disponibles. Entonces, primera cosa, ningún sistema de admisión puede resolver eso, porque los sistemas de admisión no inventan cupos, sino que ponen, en este caso, una manera justa de distribuir cupos escasos. O sea, fuera con una prueba, fuera mirando notas, igual que hayan alumnos que no O sea, entrarían al colegio. exactamente. Y entonces la controversia es que si uno toma todos los colegios, entonces es el 52%, 54%, ahí está la polémica, que quedó en su primera preferencia. Si uno toma las tres primeras preferencias, el 80%. 52-54 versus el 36% Exactamente. que se informa por el Ministerio. Y no sé si tienes el dato de cuánto es las que quedarían en alguna de las tres. 80%. El 80% versus el 62% que se Exacto. informa. Entonces yo creo que aquí es bueno para poder entender, usar analogías. ¿De qué nos están diciendo estas cifras? Por ejemplo, si uno toma y quiere informar el resultado de la PSU, en enero cuando tengamos los resultados, y que el DEMRE diga, mira, no funcionó muy bien porque solo el 36% quedó en ingeniería y medicina en la Chile y la Católica y el resto no le fue bien, olvidándose de todas las otras carreras y de todas las otras universidades que también son parte del sistema, y el sistema de postulación, el algoritmo del PSU también distribuye a todos ellos. Pero, a ver, Entonces es como cortar un poco, reducir la realidad, y por eso es una submuestra. Alejandro, a ver, Sí. vamos en la franca acá. Sí. Tú eres experto, trabajas en el tema educacional, en el tema del sistema de admisión. Usted hace mucho rato que vienen mostrando números que a la actual ministra no le hacen mucho sentido. ¿Aquí hay algo detrás de parte de la ministra Marcela Cubillos para entregar una submuestra de acuerdo a lo que se ha comentado? Porque ella siempre ha manifestado abiertamente su, no sé si animadversión, pero cierta aversión al actual sistema. Bueno, yo no puedo suponer intenciones políticas. Lo que yo veo como analista es que una política pública, desde una autoridad, se comunica conforme a todos los objetivos de la política pública, y respecto de todos los aspectos técnicos de una política pública, no una parcialidad de los objetivos y los aspectos técnicos. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de admisión lo que hace, y el algoritmo lo que hace, es que, en primer lugar, conforme a lo que dice la ley, cualquier estudiante que postule un colegio y hay cupo, el algoritmo le asigna el cupo. Y eso es muy importante, porque eso es parte de la ley de inclusión. Antes, en Chile, aunque hubiesen cupos, habían colegios que te seleccionaban. Entonces, decir que el algoritmo es solo cuando hay sobredemanda es olvidar esa parte de la ley, que es que ahora cualquiera puede ser admitido. Segundo lugar, cuando hay sobredemanda, efectivamente lo que se usa es un mecanismo, primero, criterios de prioridad, que son los que conocemos, los hermanos, si el papá trabaja... No la tómbola. No, ese término es inexacto, sino que es criterio de prioridad, cuando hay sobredemanda, y luego si todavía hay cupos, entonces hay un desempate aleatorio. Todos tienen la misma oportunidad, que es el azar. Y todo eso, ese conjunto, lo hace el algoritmo. Entonces, al decir y fijarte solo en la sobredemanda, te estás olvidando de esto otro, de que hay personas que fueron aceptadas cuando había cupo y antes eso no sucedía. Y en segundo lugar, tú estás olvidando algo muy importante, que ese 36% que quedó, si lo comparamos con el pasado, cuando no había SAE, los que quedaban eran por selección.
o discriminación. ¿Y está el porcentaje de cuántos eran los que quedaban Es que no fuera, sabemos, que no porque- podían Y ingresar? no podemos compararlo porque este sistema... Cada colegio tenía su sistema particular, exacto. ¿no? Cada Claro, sistema pero uno tenía su podría decir sistema. a tal colegio postularon 500 y la prueba dejó fuera a, Bueno, depende del colegio. a 200 porque Claro. ese era el nivel de Es que ese es el cupo. problema. Como no era un sistema de admisión centralizado, cada colegio tenía su propio sistema de admisión. está la Y información tendríamos que total. ir a buscar Cada colegio. a la ficha y ver cuántos cupos. Es muy complejo. Ahora, lo que nosotros sabemos por estudios anteriores es que efectivamente 1 de cada 2 directores declaraba de que usaban mecanismos de selección para otorgar cupos, alrededor del 50%, eso lo sabemos. Entonces, yo creo que es súper importante este punto, ese 36% que quedó con igualdad de oportunidades. En el pasado, todo eso, o la mayoría, hubiesen sido seleccionados. Ahora hay familias que postularon y quedaron. ¿Es un sistema más justo este? Completamente, es un sistema más justo. Entonces, lo que se comunica en ese sentido es, de algún modo, no mostrar todos los objetivos que tiene la política, y lo que yo decía, aspectos técnicos, lo que dice el Ministerio de Educación es que una vez que se usa el algoritmo, es decir, sobre demanda, pasa esto. Y eso es falso. El algoritmo es todo el sistema, porque este es un sistema inteligente. Imagínense usted todas las preferencias jerarquizadas de la familia, con todos los cupos de los colegios y entender todo eso. Aplica para todos los Exactamente. colegios, no solamente los que no tienen cupo. Exactamente. Aparte, ¿qué incidencia tiene también el hecho de que se cambie el modo de informar? Lo digo porque, revisando lo que era la información de noviembre del 2018, el Ministerio de Educación hablaba de cómo se había desarrollado el SAE en todas las regiones, menos la región metropolitana, porque todavía no se aplicaba. Y ahí se decía, del total de 274.990 familias, el 82% resultó admitido en una de sus preferencias. En ese momento se estaba informando sobre el total de los colegios y no cómo se hace Sí, ahora. sobre el total de los colegios. En algunas de sus preferencias incluye la 3, la 4, la 5. Entonces, en esta manera de comunicar que ha escogido el Ministerio de Educación, yo creo que hay buenas noticias que dan los resultados, al menos los resultados públicos. Nosotros todavía no tenemos acceso a las bases de datos, lo que podemos ver, lo que comunicó el Ministerio. Y yo veo al menos 3 o 4 buenas noticias que nos han contado, y yo creo que es bueno que la ciudadanía las sepa. Respecto a lo que tú me preguntabas, Patricia, porque este año entró la región metropolitana, se postergó un año por la envergadura, la escala de la región metropolitana, por lo tanto podrían haber habido problemas, y los datos, al menos lo que yo pude ver del Ministerio, es que la región metropolitana se comporta con estabilidad respecto al resto del país. De hecho, solo, por ejemplo, la primera preferencia con colegios sobre demanda es el 40%. O sea, las cifras son es similares a lo que vimos en el más que el resto del país. Ya. Si tú lo desagregas por región, este año, 36% dijo el Ministerio, región metropolitana el 40%. O sea, la región metropolitana le va bien respecto de los otros años, y eso es un gran logro del sistema. Segundo, si uno toma las 3 primeras preferencias, en los años anteriores era el 78%, el año anterior era el 78% y ahora subimos a 80%. O sea, con todo el sistema ahora en orden, excepto los otros niveles de la región metropolitana, eso se completa el otro año, estamos subiendo en las 3 primeras preferencias, y eso responde a un estándar internacional que funciona muy bien. Y lo último, como buena noticia, es que al mirar los datos, lo podemos desagregar, pero lo puedo explicar, pero uno ve que las familias están eligiendo más. Hay un efecto de demostración, hay un aprendizaje y se están atreviendo a postular. Entonces, por ejemplo, hay muchas familias que, estando en un colegio, deciden tratar de cambiarse a otro, porque el sistema te asegura que te conserva el cupo, y lo están haciendo. Y es lo que nosotros llamamos autoselección. También se está disminuyendo, uno podría intuir, porque hay familias, el 74% de la familia postuló a colegios con sobredemanda. Imagínense, o sea, un riesgo enorme. Y entonces la buena noticia ahí es que el sistema está empujando la elección de escuela. La mala noticia es la misma que hemos venido repitiendo, que el problema de nuestro sistema escolar es que tenemos una oferta de calidad restringida. Alejandro, Muy a ver, desigual. sí. Exacto. Dentro de los anuncios que han hecho del Ministerio de Educación están estos cabildos para apoderados. En la coyuntura que estamos, con el nivel de, derechamente, de crispación en que está la discusión, poner sobre la mesa cabildos para apoderados en que puntualmente se va a tocar el tema del sistema de admisión, ¿es lo más adecuado? Bueno, yo no trabajo en participación ciudadana, no es mi especialidad, pero como ciudadano puedo ver que un cabildo en general tiene una función, que es fijar prioridades, levantar temas nuevos, Escuchar, ¿no? escuchando, y hay como una especie de
está en base a un diagnóstico de que las cosas no están funcionando bien y podrían funcionar mejor. Eso es un cabildo. Y entonces, claro, al sugerir que se hable del sistema de admisión así, lo que subyace es como un diagnóstico de que el SAE está mal, está funcionando mal. Y eso incita porque ya la a ministra, recordemos que la acusación constitucional que tuvo en su contra, que al final no hubo los votos suficientes para que continuara en la Cámara de Diputados hacia el Senado, uno de los elementos era justamente estos flyers que se mandaron, el flyer en marzo, justamente en contra del sistema de admisión. No es primera vez que se hace una campaña de este tipo. Claro, y en el clima político ciudadano que estamos viviendo, uno esperaría como acercar las conversaciones, y yo creo que esta idea de lanzar un cabildo suponiendo que este sistema tiene problemas, cuando la evidencia nos muestra que está funcionando bien, lo que hay que hacer es perfeccionarlo. El mismo gobierno tiene un proyecto de ley que hoy día está en el Senado y que se va a empezar, esperamos o imaginamos, a discutir de nuevo. Lo que hay que hacer es perfeccionar. Si uno pensara un cabildo en educación, yo imaginaría también hablar de varios otros temas. La desigualdad en recursos, la infraestructura, la alimentación, la necesidad... Mucho más urgente. Con lo que pasa dentro de la sala de clases. Exactamente. O sea, hay muchos temas a los que podríamos preguntar a las familias que son importantes para ello, más que esto puntual que el sistema de admisión. Solo un último punto. ¿Esta polémica no existiría si se hubiese informado, por último, las dos situaciones? Es decir, una con los porcentajes que corresponden al total de los colegios, con o sin cupos, y además esta información que entregó la ministra. Yo creo que hay que tener, sobre todo en una política pública que está implementándose gradualmente. Recuerden ustedes, gradualmente tiene dos aspectos, que partió en Magallanes y ahora termina en Santiago, y lo otro que primero eran los primeros niveles, kinder, primero básico a primero medio, y después el otro año, cada región, todo el resto de los niveles, gradualmente. Y el próximo año terminamos. Entonces, lo único que uno espera es que los datos todos los años se presenten del mismo modo para que puedan ser comparables. Entonces, si vamos cambiando la manera de entregar los datos, no tenemos un análisis comparado y por lo tanto no podemos evaluar bien la política, al menos públicamente. Y segundo, que el sistema todavía no termina, todavía queda la segunda ronda, las próximas semanas. Por lo tanto, estos datos todavía son parciales. No va a cambiar tanto, pero todavía no son definitivos, y uno esperaría comunicar el resultado de esto cuando cierre todo el proceso de postulación de las familias. Alejandro Carrasco, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.